Bueno, vamos a hacer una presentación de lo que es la lectura y su efecto terapéutico con un grupo de profesionales y amigos en el Centro de Análisis Existencial de Rosario. Bien, vamos a explicar un poquito de qué se trata la actividad. Es una actividad grupal que está basada en la lectura de un cuento. El cuento está utilizado como un disparador emocional. Esto nos permite la lectura, digamos, permite la identificación de los integrantes del grupo con los personajes, con las situaciones, y esto habilita, digamos, cuál es el efecto terapéutico, justamente encontrar otras respuestas a las situaciones que se viven cotidianamente. Ese es el efecto, digamos, psicoterapéutico que tiene esta lectura. ¿En qué está basado? ¿Cuáles son los supuestos en lo que está basado este efecto terapéutico? Justamente en el dispositivo grupal, porque esto es una dinámica de grupo que permite, bueno, la catarsis, la identificación, la transformación de las situaciones con la elaboración. Se utiliza el cuento porque es un género literario de una narración corta, que tiene un efecto determinado, que es como un microcosmos, digamos, ¿no? Al igual que la terapia, digamos, pocos personajes con una acción concreta, lo cual habilita a este trabajo que hacemos. Tiene una metodología que es, se lee el cuento y después se dan consignas para que el grupo trabaje. Entonces, si les parece, hacemos la lectura. El título es La venganza. Es un cuento corto que tiene un final con un toque de comicidad, digamos, ¿no? La autora del cuento es una docente. Este cuento está sacado de una revista del ministerio, creo que es, que se llama... Ministerio de Educación de la Nación, El Monitor. El Monitor. Lo supe desde el día en que llegó. Esa mujer era insoportable. Lo primero que dijo al entrar fue: esto es una mugre. Yo ni me moví. Me quedé como si nada, aunque podría haber reaccionado, y con razón. ¿Quién era ella para venir a criticar? Hacía muchos años que yo vivía aquí y después de todo, el lugar no estaba tan sucio. En realidad, lo que más me molestó fue su cara de mujer práctica, de saberlo todo. Enseguida empezó a dar órdenes, a acomodar y a desacomodar. Con los días me fui acostumbrando al clima de la casa. Por otro lado, un poco de ventilación no venía mal. Y como yo permanecía silenciosa, casi sin hacerme notar, tratando de no mortificar, aceptando sumisamente su despotismo, la convivencia se hizo bastante llevadera. Claro, me ignoraba olímpicamente. A la hora de cenar, todos participaban de la conversación, y yo notaba que estaba un poco de más, que no podía aportar nada. En principio, no me afectaba demasiado, pero con el tiempo, las tardes comenzaron a hacérseme eternamente largas. Mi único entretenimiento era tejer, y muchas veces me quedaba dormida con el tejido sin darme cuenta. Fue por eso que los problemas, los verdaderos problemas, comenzaron el día en que, al despertarme, descubrí que mi tejido estaba deshecho. Alguien, quién sino ella, se había tomado el trabajo de destejerlo. Por supuesto, me quedé en el molde y no dije nada. Pero la malignidad de esa mujer me resultó intolerable. Me perturbó profundamente. En silencio recomencé mi labor. ¿Qué ganaba con hacerme mala sangre? Desgraciadamente, ella estaba dispuesta a terminar con mi paciencia. No me quería en la casa, era evidente. Me estaba provocando, y yo, después de una vida entera allí, no me resignaba a retirarme. No me daría por vencida. Desde aquel día, mi tejido fue deshecho deliberadamente, una y otra vez.
y vuelto a tejer por mí, con parsimonia de Penélope, todos los atardeceres, solo que yo no tenía ningún Ulises a quien esperar, ni tampoco me acosaban los pretendientes. Así el tiempo fue haciendo sus estragos. Mi paciencia se agotaba. Su desafío era permanente. Me callaba, pero la furia crecía en mi interior. Y yo tejía y volvía a tejer odios y rencores acumulados. A la hora de comer, ya no podía tragar bocado. Tampoco me quedaba apetito. Me sentía tan mal. Bien, el cuento tiene un final que lo vamos a dejar por ahora en suspenso para que, bueno, podamos reflexionar sobre lo que escuchamos y empieza el trabajo, digamos, ahora empiezan las consignas y el trabajo a partir de esta lectura. El primer punto tiene que ver con la expresión de las emociones, de los sentimientos, las sensaciones que nos produjo la lectura. Es decir, cómo nos sentimos, qué nos pasó, qué emociones despertó la lectura del cuento. Así que bueno, en la medida que podemos expresarlo. Lo primero que sentí fue lo siguiente, o sea que comienza trabajando dos planos. Uno de dominación inicial, que puede ser sojuzgada a lo largo de todo el cuento, pero que va realmente elevándose la persona que vive en la casa porque empieza a elaborar. No corresponde, quién se cree, o sea que donde Elena lo suspendió, sentí que se estaba nivelando y que me preparó a mi lector para poder esperar un final. ¿Y qué sentiste? Sentí realmente ganas de ayudar a la protagonista, ganas de seguir con ella, ganas de empezar a trabajar una venganza. Y tengo un montón de disparadores, pero a través del tejido sentí mucha bronca. En un comienzo dije la dejo pasar, junto con la protagonista, pero cuando va la labor, que es la manifestación de la persona, y la anula, ahí sentí que realmente no se sintiera más anulada y una bronca incontenible de ir pareja a la protagonista. Bien. A mí me generó la primera impresión, estuvo dada en la expresión esto es un desastre, la sensación de invasión, ¿no?, que genera cuando alguien llega a nuestras vidas, por ejemplo, o en nuestra casa, y sentir que lo que uno hace no está bien, no es así, o que tendría que ser visto desde otro lugar. Entonces, la imposición que a veces se genera, algunas de manera intencional, como puede haber sido explícitamente en este cuento, o bien cuando a veces de manera indirecta, pero eso, invadimos al otro con nuestras puntos de vista, percepciones. Como una falta de tolerancia, digamos, a la diferencia. Abriendo un espacio se invade la persona. Es un ataque a la dignidad, ¿no? Bien. ¿Alguien más desea hablar? A mí me generó incertidumbre porque no termino de comprender cuál es el vínculo entre estas dos personas. ¿Quién es la invasora? ¿Cómo se relaciona y por qué está ahí? ¿Qué hace? ¿Qué fue a hacer? ¿Con qué derecho está y qué derecho tiene para arrancar ya criticando? Te generó dudas. Tiene que haber un vínculo fuerte, como para ya iniciar una llegada y, no sé. También es cierto, porque lo único que sabemos es que tenía una estadía larga en el lugar Claro. de la persona invadida, nada más. No sabemos si son amigas, si son parejas, si son familias, si... ¿Qué tipo de vínculo? Sí, en realidad también ocurre algo. ¿Quién critica a quién? Porque la que llega es nueva y la que está se siente perteneciente al lugar y que el lugar es de ella. Automáticamente empieza a criticar a la otra que está nueva, que viene como activa. Por lo tanto, ¿quién critica a quién? ¿Quién inhibe a quién? ¿Y qué sentiste con eso, Raúl? A partir de ahí, la señora, la que vivía ahí, la que siente la sensación de pertenencia, se siente robada en su lugar, no respetada en su lugar, comienza con un proceso de represión, de inhibición, y le deja avanzar a la otra. Y cada vez se retira más y más les deja avanzar, y más les deja avanzar. Por lo tanto, por eso puede avanzar la otra persona,
que llega al límite de deshacerle el tejido. Y termina pensando que ella se tiene que ir. Si ella hubiera actuado y no, tal vez no lo hubiera criticado de entrada, tendrían un nivel, hubiese ocurrido otra cosa, o un nivel de convivencia, o la persona que había llegado se retiraba porque no podía vivir ahí. No podía manejar la circunstancia, acomodarla, dominarla. Sí, digamos que lo que se establece es como un vínculo de dominación, de la que llega a la que está. Las dos manejan la dominación. Claro. Porque la otra es una dominación, un estado afectivo, dominante, pasivo. Pero es un estado dominante. Fíjate, Quiere que la otra venga, se siente y se calle y deje a ella, dueña del lugar, manejar la situación. ¿Viste cómo condiciona el título? Sí. A mí me hubiera gustado, yo soy nadie para decirlo, pero yo ¿por qué me pongo del lado de la invadida? No solamente porque rompe el tejido, sino porque realmente ella es la que va a generar la venganza. La otra ya empezó a operar venganza. A mí el título me condicionó un poco. De ahí que mi sentimiento fue de mucha bronca y terminé siendo aliada de la invadida inicialmente. Inicialmente. Porque a lo mejor al final del cuento me doy cuenta, para la redundancia, de otras cosas. A mí me falta de comunicación, porque creo que acá también queda expresado de esa forma, ¿no? Es decir, en un principio, además, hasta se generó una buena convivencia. No me quejo, lo dejo pasar. Pasó desapercibida. ¿Sí? Exacto. Pero después, bueno, este malestar fue increyendo y creo que eso fue la falta también de no comunicar. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento invadido? ¿Por qué el otro también llega y con qué razones tiene como para dominar? ¿Sí? Ojo, que pasar el dedo y sentirse propietaria. No lo hace cualquiera eso, no sé, en el acontecer diario, ¿no? Un segundo punto en este trabajo tiene que ver justamente con esto de las identificaciones, ¿no? Que promueve, en este caso hay dos personajes. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿con cuál de los personajes me siento identificado? ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la razón por la cual este personaje me representa de alguna manera? Claro, Gladys de algún modo ya dijo... Sí, ella obviamente lo planteó desde entrada, ¿no? Que está totalmente identificada con la invadida. Hasta donde Elena suspendió el cuento, ¿no? Sí. Raúl, en cambio, hace un poco un balance, un equilibrio entre los dos, ¿no? Comparando las dos posiciones. Yo me sentí identificada con la que llega, por situaciones vividas. Ajá. Uno llega a un lugar y bueno, tiene que tomar posición también, porque acá uno toma posición. Y veo, como todavía no se resolvió, quiero ver el final. Verónica hablaba de que ella, digamos, esta identificación que se producía, esta representación, si la identificación, digamos, el sentirse representado por alguno de los personajes del cuento y dar la razón de por qué, también nos habilita a pensar en la posibilidad de ponernos en el lugar de ese personaje. ¿Y qué haríamos si estuviéramos en el lugar de ese personaje con el que nos sentimos identificados? Un poco Raúl también lo planteó esto, ¿no? De poder hacer otra cosa y no este vínculo de dominación que se produce. Yo si bien dije que me generó mucha bronca y que me identifiqué con la que tiene estadía en la casa, también está muy relacionado con la forma que uno tiene de vivir la vida, con su psicología, con todo. Yo jamás en la vida podría detenerme en cuestionar el trabajo del otro pasando un dedo. Bien. Iría a un diálogo. Claro. Y si bien tuve bronca, no sería tan estática como el personaje. Ingresaría a una situación dialogal, decir, bueno, viste mugre, pero allá se desató una tormenta, no lo dejaría ahí. Está relacionado con el título porque no genero venganza. Yo creo que la venganza la va generando porque no habla. Porque no habla. Para mí, Porque habría que ver el motivo por la cual esa persona llegó a ese lugar más allá de que y yo pasarle el dedo. claro, ¿Por qué llegó a pasarle más allá de el que yo dedo? sea empleada. Sí. ¿Te das cuenta? Creo que hay otra manera de dirigirme. Seguro. El comentario de si hay mugre o no hay mugre. Y porque no quiero generar venganza en mis situaciones de vida, voy siempre a lo dialogal, ¿no? Sí, digamos que lo que se produce acá es justamente un vínculo donde hay agresión, porque esto de destejer lo que ella teje
y deliberadamente que esto, como vos decías, ¿no? El producto del trabajo sea deshecho, bueno, altro que agresión es eso en un vínculo, ¿no? Un poquito a tu identificación diciendo, bueno, que la otra a lo mejor te puede generar romper el tejido porque no hubo en ingreso ningún comentario. Entonces han hecho una política tan aislacionista a las dos que son desconocidas. Y habría que ver el motivo por la cual hicieron esa política. Claro, ahí está. Si no desconocemos el motivo, no sabemos por qué Y reaccionan. porque no salimos al encuentro del motivo. Claro. Entonces, un dedo te define toda una situación de vida, ¿no? Digamos, ella me parece que da cuenta desde su lugar personal, desde su experiencia de vida, bueno, esto lo traslada, digamos, porque esta es la idea del trabajo, ¿no? Trasladar esto a la experiencia propia, o sea, que no nos quedemos en esta cuestión de armar lo teórico, sino que esto sea vivencial, porque esto nos tiene que llevar a poder expresar algo de nuestra propia vida. Bueno, me pasa esto, en tal situación me pasó esto, ¿cómo lo resolví? Digamos, esa es la idea de la actividad, ¿no? No quedarnos solo en la discusión teórica. Sucede que la persona que pertenecía al lugar no se pregunta qué hago, qué debo hacer para que deje de suceder esto. Y ni siquiera se pone a pensar que el que le desteja el tejido está tratando de que le diga algo y que se comunique. Es una forma de comunicarse, es otra forma, es lenguaje al fin, lenguaje paralingüístico, pero lenguaje al fin. Y sigue ella sin hablar y sin comentar. Un poco provoca la actitud de impotencia de la agresión de la otra persona. Ni se preocupa en resolverla, ni se preocupa en frenarla. Los objetivos finales de la técnica tienen que ver con esto de tomar conciencia, hacer una elaboración personal, digamos, creo que todo esto nos hizo pensar un poco cómo entablamos nuestros vínculos, qué nos pasa a diario, ¿no? Y obviamente la posibilidad de pensar otra manera de resolver este tipo de vínculos. Creo que podríamos leer el final del cuento. Esa vez yo había puesto especial empeño en mi labor, como contestando a la insidia de su actitud, de modo que cuando la vi empuñando su asqueroso plumero, sin pensarlo 2 veces, me vengué para toda la vida. De un saltito me ubiqué sobre su cuello, la mordí y le inyecté todo el veneno que pude, y aunque mis 4 pares de patas estaban bastante débiles, tuve suficiente fuerza para volver a mi lugar, en un rincón del aparador como antes, donde actualmente tejo, sin tensiones, mi habitual tela de seda. De hoy me transformo en la mujer araña. Bien, a ver, el cuento por eso tiene un final con ese toque de comicidad en donde nos desbarata un poco todo lo que veníamos planteando. De todas maneras, la historia relata algo que nos sucede cotidianamente, ¿no? Y cómo... No lo desbarata, para mí. ¿Cómo? Que para mí no lo desbarata al final, porque esta persona, al no poder expresar ese sentimiento que tenía, lo termina de esta manera, ¿no? No pudiendo hablar y no pudiendo expresarse, bueno, lo termina así. Es un final lógico, es lo que le pasa a la gente en común que no puede decir lo que siente, lo que piensa, termina así. Con un ataque. Día a día inyectamos veneno en el Exactamente. otro. Digo, esto es parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, lo que podríamos pensar es, bueno, ¿qué situación de nuestra vida personal nos conecta a esto, ¿no? Y cómo podemos pensar en un modo distinto de resolverlo, y no que termine justamente con el ataque o el inyectar veneno, ¿no? Creo que de alguna manera lo fuimos planteando, pero bueno, la finalidad es justamente esa, que esto esté conectado con alguna situación personal
y que este trabajo nos habilite a hacer algo diferente con esos vínculos. Yo sabía al final, porque yo este cuento lo uso en psicolingüística, cuando le doy a los alumnos en la actualidad que aprendan a no ser ansiosos, los futuros psicólogos, son de la escuela de la Facultad de Psicología, que no sean ansiosos y que escuchen el diálogo completo, porque muchas veces los psicólogos tienen la tendencia a interrumpir la descripción o el monólogo del analizado. Y entonces, de alguna forma, terminan haciendo interpretaciones que se alejan de la realidad. Yo lo sabía, estaba por decir casi, ¿qué le pasa que no puede hablar? Pero dije, no eso sabiendo que era araña, no lo dije. Claro. Tal vez si no hubiese sabido que era araña, lo hubiese dicho. Pero es muy importante, ¿no es cierto?, este señalamiento que estoy tratando de hacer, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros somos casi todos terapeutas y sabemos que de alguna forma interrumpir cambia el curso del discurso de la persona que tenemos adelante, sí, y de esa forma terminamos confundiendo qué es lo que nos quiere decir. Incluso nos pasa, bueno, en mi caso, que si bien no soy terapeuta, pero soy docente y que tiene que ver también con el vínculo que generamos con nuestros alumnos, por ejemplo, es muy cierto, es decir, que cometemos también este mismo error, ¿no? De apresurarnos, de interpretar y por supuesto de no escuchar. Creo que esa es una particularidad, que tanto en el caso del terapeuta como en los docentes, la escucha es fundamental, la observación, la paciencia, la espera del otro, el no querer imponer, porque muchas veces pretendemos, sin intención, pero pretendemos que generar el propio pensamiento, cuando en realidad estamos defendiendo que sean nuestros alumnos los que piensen por sí mismos. Entonces creo que me pareció que era importante tomar tu reflexión y llevarla también a otras prácticas profesionales y también a la vida de relaciones, a la vida como diaria. Vos bien lo planteaste también como una persona. En realidad, en todos los ámbitos creo que sería interesante la escucha de ambas partes, no solamente en lo profesional, en las relaciones, en las relaciones que vos tenés con tus alumnos, sino en general. Uno puede escuchar y pensar y hacer un feedback con otra persona. Sí, a veces convengamos que también, digamos, esto de terminar la frase y esa última palabra que es lo que le da el sentido, digamos, ¿no? A veces, un analizante o una persona en una relación cotidiana, a veces deliberadamente no dice esa última palabra que es lo que le da el sentido, ¿no? Y queda todo ahí en suspenso, lo que da lugar a esta falta de entendimiento que a veces ocurre en las relaciones humanas, ¿no? Donde como no se termina de concretar el sentido, queda ahí en suspenso y por supuesto genera inconvenientes. No, hay una falta de comunicación, esto que a veces sucede en los vínculos afectivos, ¿no? Justamente... A raíz de lo que dijo Elena también voy a incursionar en mi campo, que es el docente, el apresuramiento en juzgar el espacio del otro. Ni hablar. O sea, tu vida es una mugre. Cuando estaba realmente cumpliendo con sus funciones con las que podía, se había instalado en una casa cerrada. Si nosotros apuramos el proceso de un alumno y lo definimos con una mugre, vienen respuestas de veneno, mientras que de lo contrario, si lo sabes esperar, vienen respuestas de agradecimiento, de sonrisa, apresurar en juzgar el tiempo y el espacio del otro, ¿no? En la docencia, sobre todo, nosotros lo vemos. Sí. Bien, entonces, haciendo un cierre, podemos pensar algunas ideas que nos propone la logoterapia, qué conceptos podemos analizar en este cuento. Siempre hacemos un recorte, tal vez podríamos incluir otros, pero aquí apareció la idea de, por un lado, el sentido. ¿Qué sentido tiene esta situación? ¿Qué sentido puede uno vislumbrar en algo que se ve dudoso, incierto, con dudas? Y el sentido en la vida a veces va llegando de este modo, no está dado con claridad desde el principio, sino que se va develando.
es un ser siendo, ¿no es cierto? Es ir haciendo y descubriendo a medida que se va viviendo. Por otro lado, también hablamos de la autotrascendencia, es decir, esta capacidad de salir de uno mismo en pos de realizar valores o de incluir al otro, que aquí se veía como restringida esta capacidad noética, ¿no? Una restricción de esta capacidad de salir de uno mismo y ver qué le pasa al otro. Y por otro lado también podemos pensar en el vínculo como un hacer de dos, el hacer vincular que impone y determina al otro. Si uno se queda callado, el otro actúa. Es decir, también estoy favoreciendo de algún modo con lo que se hace, lo que se produce en el entre dos, ¿no? Sí, el vínculo que siempre tiene, digamos, es un estilo afectivo, ¿no? Entonces, bueno, claro, descubrir esto en las relaciones, ser capaz de un autoconocimiento, digamos, y también esto de la autotrascendencia, o sea, ponerme en el lugar del otro, nos permite de pronto hacer consciente ese estilo afectivo del vínculo como para resolver lo que aparece como cambiar la expresión, en vez de decir la mugre que hay en este lugar, porque hay mugre. Y no provocar desde el otro lugar la venganza, digamos, ¿no? Este ataque furioso, sino, bueno, tratar de resolverlo más saludablemente. Y muchas veces suele suceder en los encuentros que realizamos que cuesta mucho conectarse con las propias emociones. Exacto. O sea, tendemos mucho a dar una explicación lógica, interpretativa, argumentativa, incluso literaria de lo que leemos, pero ¿qué siente el personaje? ¿Pero qué sentí yo? ¿Cómo me movilizó a mí en ese lugar? O sea, ese sería el trabajo más profundo y que hay que... Y que es el que tiene más resistencia, digamos, ¿no?